Chucho está con nosotros en esta mañana porque usted va a aprender cómo realizar un podcast. Ahora sí lo dije bien. Perfecto. Excelente. Nos va a dar esos tips esenciales pues para iniciar con esto que de verdad que funciona bastante bien. ¿Ah, Chucho? Bienvenido. Pues Buenos sí. días, Chucho, bienvenido. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy Bien, bien. gusto en tenerte Sí. por acá. Bien, Dice que nos viste cantando y todo. Sí, las estaba viendo por ahí, Ay, estaba Dios backstage y yo, wow, las grabé, lo voy a Ay, subir a no mis hagas eso. historias, o sea, todo lo que ustedes quieran allí. No hagas eso. A ver, Arrancamos Chucho, entonces. Los podcasts son una nueva forma de dar información. Así es. Mucha gente ahora pues desea ingresar a las plataformas en donde puedes presentar todo un contenido a través de audios. Porque se sabe que estamos viviendo en un mundo pues en donde la gente anda corriendo y a veces la forma más rápida de obtener información es mientras está ocupado haciendo algo y escuchando este audio. ¿Cómo generar podcasts pues que sean del gusto de tus clientes o de las personas a las cuales te quieres dirigir, Chucho? ¿Cuáles Sí. son esos datitos que nos vas a dar? Bueno, tengo que decir que los podcasts como tal ya tienen como que algunos años en Estados Unidos funcionando, a la gente le encanta porque son cápsulas en audio donde yo puedo hablar de un tema específico. Pero, y bueno, a veces lo puedo combinar en video, las personas suben en YouTube o en otras plataformas donde se ven mientras están haciendo su podcast. Sin embargo, bueno, ha tomado una tendencia, ha sido sumamente importante en los últimos años, sobre todo en estos 2 últimos años, se ha activado muchísimo en Latinoamérica, se ha utilizado mucho para marcas personales y especialmente es una excelente alternativa para aquellas marcas que incluso como que se les dificulta un poco verse en video, hablar en video y es como que, bueno, puedo hacer un podcast y hablar de un tema interesante sin necesidad de como que exponerme tanto a la cámara. Claro, y entras en confianza, de hecho, ¿no? Entra Te en sale más confianza. natural porque muchas personas dicen, si me pones una cámara, me bloqueo, me pongo nerviosa, no fluyo. Además, exacto. Y por ejemplo, si la voz es mi fortaleza, entonces yo puedo utilizar Claro que podcast sí. o Me hacer encanta. grabaciones de podcast. Sin embargo, aquí tengo una listita que yo estaba diciendo backstage y que yo siempre me traigo mi lista para que no se me pase nada aquí. Nada. Importante. Sí. Pero tengo aquí mi lista de algunas recomendaciones o sugerencias al momento de grabar un podcast. Me voy primero con la parte como que teórica y luego voy a decirles en la práctica qué aplicaciones podrían utilizar o trabajar. Lo primero es que preparemos el tema, es decir, yo puedo grabar un podcast, imagínense una cápsula que puedo grabar hasta de 2 minutos o puedo tal vez hacer un programa largo de media hora, quién sabe, pero debo tener preparado el tema, debo saber de qué es lo que voy a hablar. Si voy a hablar de mis vacaciones en Japón, por ejemplo, en mi cuenta es una cuenta de turismo, yo debo tener ya como que esos tips de si voy a viajar a Japón, qué cosas debo tener, cómo va a ser la estructura, para que las personas vean que tiene un hilo Pero como conductor. una tabla de contenidos para desarrollar. Así es, Porque tampoco así es es. lanzar información por lanzar, tiene que tener un orden lógico, ¿no? Una estructura. Claro, Es que sea decir, interesante para el oyente. exacto, no vayan a hacer un podcast así como que, bueno, voy a activar mi audio y voy a empezar a hablar como loco, no. Tratemos de tener como una estructura, ok, cómo voy a empezar, cómo voy a generar el cuerpo del contenido y el cierre, para tener como una idea lógica de cómo lo voy a desarrollar y ir llevando al público hacia donde yo quiero que vaya. Lo segundo, o bueno, ya lo tercero sería conocer el propósito, es decir, qué objetivo tengo. Si estamos hablando de una marca que da recomendaciones o consejos, yo debo tener claro que mi objetivo es educar a otras personas. Y esto lo hemos hablado siempre aquí en redes sociales, cuando estamos hablando de los carretes, cuando estamos hablando de los artes, de las fotografías, de los videos. Ahora lo decimos en podcast. En la base de los contenidos es lo mismo o es el mismo. Yo puedo hacer un contenido promocionando, un contenido hablando sobre alguna recomendación, un contenido reflexivo, alguna asesoría, pero a través del podcast yo puedo hacer ese tipo de contenidos. Y volviendo a esto, conociendo mi propósito, sabiendo para qué sirve mi marca o para qué está mi marca o para qué yo tengo una marca en redes sociales, yo debo entender entonces que mi podcast debe estar alineado a ese objetivo. Y por supuesto ir sumando. Tengo otro como por acá que es estar muy pendiente de la calidad. O sea, yo puedo efectivamente grabar un podcast de una forma agropecuaria, vamos a decirlo así, es decir, como que ya en mi casa o con ciertos implementos, pero debo estar consciente de que el sonido debe ser un sonido óptimo, que se escuche muy bien, cuidar, por ejemplo, todos aquellos elementos distractores. Si hay mucho ruido ambiente, como que estar muy pendiente de todo eso. Tal vez me compro un micrófono de balita o un micrófono conectado con el teléfono, si lo voy a grabar con el teléfono, para poder recoger el audio mejor. O sea, es una cuestión de hacer alguna inversión que no es tan costosa. En Amazon podemos ver ciertos productos que podemos comprar y que de repente no nos va a salir tan caros. Okay. Teniendo esta información, por ejemplo, es importante el tema de la edición y mezcla. Es decir, nosotros mismos podemos editar nuestro podcast y lo podemos subir a alguna de las plataformas. A mí me gusta mucho utilizar las tradicionales como Audition,
o sea, de Adobe, porque definitivamente es como que me permite a mí desde mi computadora sentarme, ver los audios, ver las pistas, ver los efectos, jugar con, enfocar con alguna... Dejarlo clean, divino. Dejarlo lo más clean que pueda. Pero hay otras personas que usan aplicaciones de teléfono, no está mal, siempre hay que tener mucho cuidado. Aquí tengo dos que pueden descargar. Una se llama Lexis Audio, la otra se llama Wave Pass, o sea, Wave como de ola, y Pass, PAS, que las pueden descargar también como para poder hacer ediciones de audio. Otra cosa importante, otro punto importante es tomarnos un tiempo para prepararnos. No se trata de, voy a hacer un podcast y aunque sea el más experto, lo grabo y ya, sino como que voy a practicar un poquito al principio para poderme familiarizar antes de hacer la grabación. Y por supuesto, editar el ambiente, saber que nos podemos equivocar. Es decir, en redes sociales, gracias a Dios, existe la posibilidad de equivocarnos. Claro. O sea, nos equivocamos y suena o se ve más espontáneo. Entonces, si yo me equivoco, no pasa nada, yo rectifico e incluso ese podcast, hasta con esa equivocación, puede parecer bastante humano, puede parecer bastante sencillo, puede ser bastante accesible. La persona puede sentir que la marca es accesible. Claro. Si yo me equivoco un poquitito. Exacto, Pero bueno. tampoco es que... Exacto. Bueno, tengo aquí algunas aplicaciones para poder subir podcast. Lo primero que les puedo decir es que aprovechemos Instagram, porque en Instagram TV yo puedo tener mi podcast, y los comentaba aquella vez hace como 3 programas atrás, yo puedo grabar mi podcast, puedo insertarlo dentro de una carátula o una portada. imagen, claro. Exacto, y lo subo a Instagram TV y no pasa nada. Tengo mi podcast, pero en Instagram TV. Y es una forma como de levantar las reproducciones, sigo alimentando mi cuenta de Instagram, entre otros. Sin embargo, hay varias aplicaciones que yo puedo tener donde yo puedo subir mis podcasts. Por ejemplo, está Spotify. Exacto. Desde allí yo puedo subir mis Yo podcasts. lo haría allí porque, por ejemplo, en Instagram, a mí me pasa que cuando voy a reproducir el Instagram TV necesitas tener la pantalla del teléfono activa y eso hace que el teléfono se desgaste y pierdas pila, me explico. Sin embargo, si lo haces en una pantalla como la de Spotify, puedes incluso, ya la pantalla del teléfono se puede poner oscura, pero sigue reproduciendo y no malgastas tanto, no desgastas tanto el teléfono, porque recuerda que sabes, Así es. reproducir horas y horas en un teléfono de video en Instagram TV sigue siendo hora de video, aunque sea un podcast, ¿me explico? Exacto, exacto. Y claro, y por ejemplo, si lo vamos a hacer para Instagram TV, sería bueno no pasarnos de 2 minutos. O sea, ya después de 2 Ok. minutos es como dices tú, o Es sea, el too much. teléfono prendido, la batería, o sea... Es como la nota de voz que te dicen que debe ser menos de 1 minuto. Es como ese Para amigo, escucharla. es como ese amigo que te envía 3 notas de voz y todas son como de que media 3, hora. 5 minutos, o sea, no, o de llega 5 hasta el minutos. 2. Imagínate eso. Qué Bueno, hay otras como las aplicaciones de Apple y de Google. Ambas tienen su aplicación de podcast, que sería súper bueno que las pudiésemos utilizar. Son súper sencillas, pero están allí para nosotros. Y tenemos otras como SoundCloud, que hace tiempo se usaba más para subir pistas, música, entre otros, pero ahora se utiliza también para podcast. Entonces, bueno, la idea es que podamos hacer contenido. O sea, que podamos aprovechar todas las herramientas que tenemos para hacer contenidos, que no solamente es podcast, también podemos hacer videos, podemos hacer artes, podemos hacer carretes, podemos hacer artículos en blogs, pero saber exactamente cuál es el contenido que se dirige más a lo que nosotros nos gusta más, nos hace sentir más cómodos y donde podemos conectar más con el público. Claro que Si sí. es el podcast, podemos hacer nuestras grabaciones en audio, probarlas, ver qué tal les parece el público e incluso hacer encuestas en Instagram con las herramientas de encuestas para saber qué tal les han parecido los podcasts de nuestra página o de nuestro perfil y también como que sugiriendo temas nuevos. Claro, Así que puedo es que hacer eso. hay muchas personas que lo que hacen es que suben a sus historias, les gustaría que hablara de esto, y hacen Así encuestas así de sí o no, Ujú. ¿qué les parece si mañana les hago un video de tal cosa? Entonces, claro, obviamente recibiendo la respuesta de todos los seguidores, por así decirlo, tú dices, ¿sabes qué? Esto me puede generar muchísimo y por ahí entonces uno inicia, porque a veces uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Hablo de esto o de esto? Pero créanme que las redes sociales, señores, hasta te resuelven eso en un segundo. Así es. Y bueno, y es la idea, poder tener esa retroalimentación y por supuesto jugar mucho con esto de los podcasts para poder llegar a más público de otra forma y con otro formato, sencillamente. Tengo una información antes de... Siempre se me olvida. Dale, no se te va a olvidar. La del diplomado. Bueno, nada, recuerden que están abiertas las inscripciones para el Diplomado Internacional de Marketing Digital en la Universidad Latina de Panamá con nuestra agencia UEPA Latinoamérica. Ahí están mis redes sociales, @socialchucho. Por ahí me pueden preguntar cualquier duda que tengan sobre este diplomado, ya está por empezar. Y bueno, estamos hablando de 10 módulos, 6 profesores, diversos temas de redes sociales para poderlos aprender a aplicar y están invitados a poder formar parte de esta experiencia como tal. Excelente, hay que aprovecharlo. Así es. Sí. Oye, me gusta mucho la información de los podcasts porque hay muchísimos profesionales, como tú dices, que realmente quieren aportar un contenido sobre sus materias, pero no quieren estar grabándose en video.
porque el producir un video trae mucho gasto. Primero, vestuario. Segundo, el montar las luces, el tener el espacio físico, el tener el espacio de audio. Y con el podcast, como tú dices, Chucho, solo agarras hasta el teléfono, ahora que puede ser tu herramienta, te grabas, lo editas fácilmente, no tienes que invertir las horas que se invierte animando y grabando un video, colorizando un video, y de verdad que puedes lanzar cualquier tipo de información, sobre todo para carreras tradicionales, ¿sabes? Cuando es un tema de tutoriales es distinto porque la gente necesita ver Claro. las cosas, pero en el podcast, de verdad, en el podcast, ya sabe, usted puede encontrar una excelente oportunidad para compartir contenido. Totalmente, y sí que hay que tener cuidado, de hecho uno puede practicar hasta frente al espejo, porque cuando uno está hablando, quizás la información que estás transmitiendo no es lo mismo que lo transmites con tus gestos, y ya ahí no se va a ver real, y quizás no conectes con el fanático o el seguidor. Entonces todo esto hay que analizarlo. Uno piensa, en verdad, de verdad, como lo mencionas tú, que esto es bien fácil, pero si no lo has hecho y ni tienes la experiencia en eso, pues es fácil de crearlo, pero hay que tomar la práctica, como tú dices. Un consejo final, Chucho, pues para todos esos televidentes, para que inicien ahora y que digan, independientemente de que yo no sea, pues, porque estas son las expresiones que dicen, yo soy presentadora de televisión o yo no sé hablar frente a cámara, pero después cuando inicias el video y lo ves, tú dices, wow, qué natural. Sí. O sea, para que se motiven y lo hagan. Bueno, lo primero que debemos entender es que si no somos presentadores de televisión, igualmente somos responsables de transmitir contenido. Y si yo soy especialista en un área, qué mejor que darme a conocer en esa área y a través de los podcasts, por ejemplo, que es una buena alternativa para hacerlo. Recomendaciones: descarguen las aplicaciones con las que estuvimos hablando. Pueden ver en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Pueden revisar Adobe Audition también, o sea, para ir editando videos o subiéndolo a los podcasts como tal, a las plataformas. Y por supuesto, lo que tú decías, que lo rescato acá como mensaje final, practiquen. O sea, practiquen la estructura del mensaje, lo que van a hablar, cómo lo van a hablar, gesticulen, para que obviamente se sienta la energía y la fuerza de esa voz, y cuando ustedes estén acentuando momentos especiales de ese podcast y que el público lo sienta de esa forma. Entonces nada, ya con eso yo podría cerrar esas recomendaciones. Excelente, Chucho, gracias por habernos acompañado esta mañana, siempre pues informándonos sobre las redes sociales y el ámbito digital, que es tan importante hoy día para todos nosotros. Claro que sí.